eso digamos, empieza a avanzar hacia este lado, ¿no? Bueno, entonces, acá para dar un ejemplo, digamos, eso sería más o menos para interpretar dónde estamos parados, ¿no? Entonces, si tuviera, por ejemplo, un valor de cantidad de muestras, acuérdense, esto sería la cantidad de muestras original que tengo en mi registro de tiempo, ¿no? O sea, cuántas muestras almacena el instrumento antes de poder mandárselas a la FFT, ¿no? Y es la foto de la señal que ve la FFT, digamos, la FFT toma eso y dice, está bien, tengo estas 1024 muestras, y esta foto yo hago de cuenta que es representativa de lo que sucede desde menos infinito hasta más infinito. Ahí surge el tema por ejemplo, de la fuga espectral, ¿no? Bueno, entonces tengo, por ejemplo, si tuviera un valor de 1024 y la frecuencia de folding 128 kHz, que sería lo mismo que decir que la FS sea 256 kHz. Entonces, aplicando esto, que bueno, son relaciones simples, pero para tenerlas claras, tendríamos que la FFT me va a producir la mitad de esto de bines efectivos, este rango, 512 más 1, y si yo lo veo como frecuencia, eso me mapearía el rango desde 0 hasta la frecuencia de folding, que sería 128 kHz. Entonces yo voy a tener 513, digamos, si todo fuera ideal, la pantalla, digamos, me mostraría 513, ¿cómo es? Impulsos así, lo más perfecto posible, digamos, y el rango, si me muestra hasta acá, el rango de frecuencia que me representaría esa cantidad de bines serían los 128 kHz. Y el paso entre un bin y otro sería, digamos, por ahí la forma más fácil es decir, bueno, el total Fs sobre n, o sea, serían los 256 kilohertz de muestreo sobre 1024, o lo puedo también ver, que por ahí me complica un poquito los números, es decir, Fs sobre 2 dividido la mitad de esto, 512, pero bueno, por ahí es más fácil verlo completo, ¿no? Es una cosa, un detalle, pero por ahí importante tener en cuenta a la hora de decir cuál es la resolución, no mezclar de n sobre 2 con fs o fs sobre 2 con n, ¿no? Siempre, digamos, ver qué estoy representando en cantidad de muestras o cantidad de bines y en frecuencia, ¿no? A qué corresponde cada cosa. Bueno, entonces dijimos que el paso en frecuencia entre bin y bin básicamente era fs sobre n, pero también eso lo podemos ver como 1 sobre ts, que es fs, y acá por n. Esto porque por ahí a veces hay que hacer relaciones directas, por ejemplo, digo, no sé, la tasa de muestreo es tanto y tengo almaceno tal cantidad de muestras en el registro de tiempo. Entonces, por ahí es más directo verlo de esta manera. Decir, bueno, esta es la longitud en segundos del registro de tiempo. Si lo miro del lado, siempre está muy relacionado lo que es lo que adquiero en el tiempo con lo que me vuelve en la frecuencia. Entonces, bueno, lo podría ver si tengo FS, N, lo podría ver en la frecuencia directamente, y si no, también lo puedo relacionar con lo que está acá, que es el registro de tiempo. Entonces yo también podría decir más rápido que la resolución que voy a tener es 1 sobre el registro de tiempo. El registro de tiempo visto como cantidad de segundos, ¿no? Y bueno, y la frecuencia que me va representando cada bin es un n minúscula que va subiendo 1, 2, 3, 4 por eso, ¿no es cierto? Fs sobre n, o 1 sobre ts, que sería 1 sobre el registro de tiempo. Digamos, son 2 o 3 formulitas que están todas relacionadas, pero pues está bueno tenerlo en claro para que salga rápido, ¿no? Bueno, y esto es lo que decíamos recién.
La frecuencia de folding es esta. Y bueno, ¿cuál es el problema de los alias? Que básicamente yo el alias, si lo pudiera ver solo, por ahí, bueno, podría decir esto es un alias, y no darle importancia, pero, o sea, digamos, descartarlo. El problema de los alias es que se mezclan, digamos, se superponen con la frecuencia, con las componentes que yo realmente quiero ver. Entonces, ese es el problema, que todos los alias, yo no, a menos, digamos, si bien puedo intuirlo por un tema de que se mueven cuando yo cambio la tasa de muestreo, y que si los pudieran modificar, digamos, vería que se desplazan hacia el lado contrario, o generalmente que veo componentes que están, es probable que esté metido un alias, digamos, puedo intuirlo, pero generalmente me ensucian la edición, ¿no? Entonces ahí, bueno, se pone un filtro de atrás. Bueno, entonces voy a tener como un rango. Si yo lo miro desde el rango de frecuencia que puedo tener en la entrada, voy a tener la mínima componente en frecuencia va a ser 1 CTR, digamos, la mínima que voy a poder ver, ¿no? Porque si está por debajo de eso, acá yo no tengo como un vacío, ¿no? Y eso lo podría ver también desde el punto de vista del tiempo, si lo miro acá, como que es la primera componente que ya entra un ciclo en el registro de tiempo. Si yo tengo componentes más, digamos, de menor frecuencia, es como que no entraría un ciclo. O sea, no llegaría a entrar un ciclo, entonces yo no tengo forma de saber la frecuencia, y se traduce a que yo estoy en esta zona, ¿no? Bueno, eso, por ejemplo, yo podría subir al registro de tiempo de alguna manera para que entre ese componente y me aparecería, y eso se traduciría, si yo le subo el registro de tiempo, se traduciría en que mejora la resolución, ¿no es cierto? Eso siempre lo puedo como que costo de subir ese registro de tiempo te da beneficio de mejorar la resolución. Entonces, bueno, acá iríamos desde la mínima componente, que es la primera que entra en el registro, hasta la última, que es para la cual entran n sobre 2 ciclos en un registro de tiempo. Ya si tengo que esa se usa, digamos, como que me va a dar, va a volver para estas componentes. En realidad son alias de las que son más altas. Bueno, y esto es un poquito lo que decíamos recién. Yo puedo tener un mismo n, un n de 10, supongamos, que son estos puntos. Ahora, si esos puntos, esos mismos 10 puntos, los acerco mucho en tiempo, se traduce por un poco el principio de dualidad de la transformada. Esto se traduce en mayor distancia entre componentes, y en definitiva, esto lo podría ver como que aumento la tasa de muestreo también, ¿no? Como que aprieto más esos componentes en un menor tiempo. Entonces eso en la frecuencia se traduciría en que yo llego a una frecuencia más alta, porque Fs es más alta, pero como que distancio más mis bines, entonces empeora la resolución, digamos, estos espacios van a ser más grandes. Ahora, si esas mismas 10 muestras, bueno, ahí están medias corridas porque están dibujadas, pero bueno, si esas mismas 10 muestras yo como que las estiro en el tiempo, estoy bajando la tasa de muestreo, a su vez mi registro de tiempo va a tener que ser más... bueno, en cuanto a mí mismo, representa un tiempo mayor, le va a llevar más tiempo a hacerlo, están más juntos los mismos bines, siguen siendo, por ejemplo, acá 4 bines, ¿no? Entonces, pero están más juntos. Entonces la tasa de muestreo, como veíamos en el tiempo, disminuye, porque yo los mismos 10 puntos los generé en un tiempo mayor, entonces voy a tener menor alcance en frecuencia, pero mejora la resolución. Eso es un poco la relación entre el tiempo y la frecuencia. Y bueno, si yo pudiera, por ejemplo, aumentar el n, también, digamos, si yo tuviera el mismo tiempo total, pero aumentar el n, bueno, aumentaría la tasa de muestreo y lograría un efecto. Bueno, si aumento el n, en realidad es una combinación, porque voy a tener
una mayor fs, pero también un mayor n. Entonces ahí es como que tendría los dos beneficios, ¿no? De tener mayor rango de frecuencia y a su vez conservar, por ejemplo, la resolución, porque es como que meto más bines acá entre medio, ¿no? Bueno, esas son un poco las relaciones entre el registro de tiempo, y que bueno, que después cuando uno lo usa el instrumento, está bueno tenerlo en cuenta, porque depende de lo que uno quiera hacer, ya va y ajusta la base de tiempo, o si puede ajustar la cantidad de muestras, predice un poco cuál debería ser el resultado, ¿no? Bueno, esto ya lo vamos a ver un poquito más, que simplemente quiere decir que no, en la realidad yo no guardo todo un registro de tiempo y saco el FFT y espero guardar todo otro registro de tiempo, sino que se va actualizando, digamos, idealmente muestra a muestra, como que yo desearía que, como está acá, para cada muestra nueva, poder generar una nueva FFT. Eso es bastante difícil, generalmente hay una cantidad de tiempo que depende de lo que demora el FFT en ejecutarse, pero no es que voy a esperar a llenar otro registro de tiempo recién para hacer una nueva FFT, digamos, sería bastante lento y aparte perdería la ventaja, ¿no?, de tener buena velocidad que tiene este instrumento. Bueno, entonces, ahora vamos a ver un poquito cómo cambiaríamos en base a esto que vimos recién, cómo cambiaríamos lo que se llama el span, digamos, el rango de frecuencia. Y otra cosa importante es cómo nosotros concentraríamos ese span en una zona del espectro, que no arranque desde cero. Bueno, entonces por ejemplo, por lo que sería bueno, acá está lo que porque la F perfecto, bueno, se arrancaría en 0 Hz, ¿no? Entonces, ahora estamos asumiendo esto, ¿no? Bueno, esto es lo que dijimos recién, supongamos que Fs sea 256 kHz y N 1024, entonces la resolución sería 250 Hz, y en ese, digamos, yo voy a poder ver lo que esté en, no sé, 250 o en 500, ¿no? Por supuesto que si hay una componente más acá, la va a capturar. El tema es que la va a llevar a lo que esté más cerca. Si estaba en 275, no me la va a mostrar en 275, sino en 250. Y ahí está la mínima resolución, ¿no? O sea, no me va a mostrar nada entre medio, sino que lo que esté me lo va a mostrar en uno o en otro. Lo va a capturar y me lo va a mostrar. Pasa lo mismo con otro efecto en el analizador de barrido, ¿no? Bueno, entonces un poco lo que comentamos recién, que si yo quisiera mejorar esa resolución, podría, por ejemplo, incrementar n. El problema de eso es que la FFT, como creo que ya lo comentamos la clase pasada, bueno, depende de n por logaritmo base 2 de n. Entonces, demoraría más, digamos, el cálculo. Otra opción sería bajar la tasa de muestreo, como dijimos recién, digamos, como si yo tengo, supongamos, 10 bines, si yo bajo el límite superior de frecuencia, como que esos mismos 10 bines van a estar concentrados en una zona menor, y la distancia va a disminuir. Eso es lo que se haría en la realidad, y lo que se hace no es bajar Fs, sino hacer un diezmado. Bueno, a su vez, cuando hago el diezmado S, eso tiene el efecto de reintroducir alias, entonces se aplica un filtro pasabajo digital que se regula según la nueva frecuencia de muestreo. Entonces usan un digital diezmador que digamos, ajusta de vuelta la frecuencia imagen, que se va a correr por el efecto del diezma, a su vez remuestreo la nueva tasa que yo necesite para ajustar el span, ¿no? Bueno, que sería este diagramita que está acá, digamos, bien, digamos así, en bloques gruesos. Yo tendría la parte analógica, muestré la parte de muestreo y digitalización, y eso se aplicaría, o
sea, acá tengo un fs y acá le voy regulando según, esto básicamente para manejar lo que es resolución y frecuencia máxima, ¿no es cierto? Digamos, regular el balance entre eso. Bueno, ahora, como dijimos, acá asumimos que siempre arranca en 0 Hz, entonces, por ejemplo, para señales moduladas, yo tendría que sacrificar, digamos, mucha zona que, ¿cómo se llama? Supongamos que arranco acá de 0, si yo siempre arranco de 0 y me interesa, por ejemplo, una señal que está sobre una portadora acá, toda esta zona voy a tener un montón de bines que los estoy desperdiciando, y en definitiva, el problema es que voy a tener que mejorar mucho la resolución para poder realmente ver bien esto. Y voy a estar gastando muchos recursos que estoy desperdiciando acá, ¿no? Entonces, para eso surge lo que es el análisis seleccionable en banda, o zoom, digamos, sería hoy en día. Bueno, acá está explicado un poco eso que comentamos, ¿no? Para subir, para llegar hasta esta zona y tener una buena resolución, tendría que tener una buena frecuencia máxima, eso es un N grande para tener buena resolución. Entonces, básicamente lo que se hace es hacer una mezcla. Entonces, la salida de la DC, ya en el dominio digital, se mezcla con una señal seno generada digitalmente. Entonces, yo lo que voy a hacer, básicamente con eso, es centrar todos los bines de mi transformada en esta zona. Entonces, básicamente el 0S lo voy a llevar acá, y acá voy a concentrar bueno, acá serían los bines, porque en realidad, bueno, generalmente, depende, ¿no? Pero generalmente acá es simétrico esto, entonces me interesa más que nada ver esta zona, o bueno, esta. Entonces, digamos, para hacer un zoom tengo que hacer una mezcla que se hace generalmente en forma digital. O sea, lo haría acá, antes del filtro. Bueno, por supuesto, acá un detalle: siempre tengo que tener un filtro anti-alias analógico, para dejar afuera todo lo que es por arriba de Fs/2, pero digamos está ajustado a una sola frecuencia Fs, el que va a variar después según el ajuste que haga yo de span sería el digital. Entonces, bueno, para el span voy a tener el filtro de diezmador y para hacer zoom le voy a agregar una mezcla para, bueno, acá está también ilustrado, digamos, arrancar de una frecuencia de inicio hasta una frecuencia de fin y concentrar mi span ahí, ¿no? Bueno, eso sería entonces por ahí los dos controles básicos, ¿no? Bueno, después tenemos el efecto de fuga espectral, que por ahí ya lo habrán visto. La fuga espectral se produce porque básicamente la transformación, como dijimos, no puede haber, o sea, necesitaría infinito, siempre se va a basar en el registro de tiempo para calcular el contenido espectral de la señal. ¿Cuál es el problema de eso? Que generalmente, como no está sincronizado, digamos, mi muestreo a mi señal, pueden darse dos situaciones. Por un lado, que que el registro de tiempo realmente cae en un número de décimos de la señal. Por ahí lo más, bueno, en ese caso mi registro de tiempos, bueno, hay unos dibujos, ¿no? Pero si tengo una senoidal suponiendo, yo cuando la FFT supone, no es que yo lo voy a hacer físicamente, pero cuando la FFT asume que esto se sigue repitiendo para acá y para allá, si yo lo imagino como que está pegado esto acá, y esta punta sigue para allá, en estas zonas no tengo discontinuidad. Entonces, en ese caso, la FFT
sería prácticamente, bueno, la serie de Fourier de la señal de menos infinito más infinito. El tema es que comúnmente esto no sucede, digamos. Siempre el registro de tiempo me toma un número no entero de ciclos. Entonces yo cuando le asumo que este registro de tiempo se repite hacia abajo, digamos, en los extremos va a haber discontinuidad. Esas discontinuidades me va a producir lo que se llama la fuga espectral. Y el problema de la fuga espectral no es solo que deforma el espectro que me muestra, porque de última, bueno, yo voy y miraré los picos, sino que el tema es que me puede tapar otras componentes que estén cerca. Entonces, bueno, ese es el problema que me ocasiona. Bueno, y esto yo no lo puedo controlar, ¿no? Si decir, bueno, hago es muy probable que muchas de esas componentes como vimos hace un rato, no coincidan justo. Entonces, bueno, sí o sí se va a producir fuga espectral. La fuga yo no la puedo evitar, lo que puedo hacer es minimizar la energía que hay en los extremos, de modo que donde están esas discontinuidades no me afecten mucho. Atenuar la señal del registro. Eso se hace mediante lo que son las funciones de ventana. Las funciones de ventana, una cosa importante es que cuando se hace el procesamiento digital, se aplica el dominio tiempo. La función a detectar la señal, o sea, no va a ser la misma que tenía. En el Fourier, esas cosas se me trae beneficios, entonces, bueno, no es tan grave. Eso, lo que sí es importante es elegir hay señales que son más especiales y que realmente la función, si elijo cualquier que me afecte realmente el contenido espectral que es esa. Por eso, bueno, hay muchas formas de funciones de ventana. Nosotros vamos a repasar algunas más comunes. Es importante por ahí saber cómo va a afectar la señal, ¿no? Entonces, bueno, como dijimos, no es que evite yo la fuga, sino que la mitigo, digamos, aplicando esta función de ventana. Otra cosa importante es siempre diferenciar lo que es la forma de la ventana en el tiempo y en la frecuencia. Bueno, esto un poquito para mostrarlo recién, que decíamos, bueno, si lo repetimos y pegara justo, me daría bien una línea, y el problema es cuando no entra un número entero ciclo, se produce una discontinuidad acá, y tiene este efecto, ¿no? Bueno, hay señales que ahora vamos a ver que se llaman autoventana, por ahí para esos casos, que son transitorios, por ejemplo, por ahí no es tan grave porque ya de por sí tienen energía cero al inicio y al fin. Depende también de cuánto duren con respecto al registro de tiempo, ¿no? Pero si tienen energía muy baja al inicio y al fin, bueno, no es tan grave, ¿no? Eh, bueno, para esos casos, por ejemplo, bueno, yo no haría falta que aplique una ventana, pero ya son señales más especiales, ¿no? Bueno, y acá estos son un poco más dibujos sobre lo mismo, como para interpretarlo. Bueno, acá vemos lo que decíamos recién. Si tenemos una señal, supongamos que esta señal entrara bien un número entero de ciclos, es una señal senoidal, o sea que de último, no sé, yo podría llegar a ajustarlo para que, digamos, más controlable, es una componente única. Supongamos yo mido, digamos, hago el FFT,
Y una cosa muy común que me interesa saber es la distorsión, ¿no? Entonces acá tendría dos componentes de distorsión bastante chicas. Y acá se ve bien lo que decíamos recién, cuál es el problema de la fuga. Uno podría decir, como decíamos hace un rato, bueno, la fuga de última, a mí lo que me interesa es saber dónde está la componente, y bueno, de última acá voy a tener una forma que no me interesa tanto. ¿Cuál es el problema? Que me está tapando estas componentes, que por ahí en esta mención es lo que más me interesa, ¿no? Entonces, bueno, ese es el problema por ahí de la fuga. No tanto que haya una forma, más allá de que me está deformando el espectro, pero me puede afectar realmente toda la medición, ¿no? Bueno, acá... Bueno, y acá vemos cómo mejoramos eso con la ventana, ¿no? Tenemos esta señal, que bueno, que la FFT asume que es esta es la señal real, la señal, digamos, que realmente está ingresando. La FFT mira esto, mira esta zona, esto no lo puede ver. Entonces, bueno, digamos, esto no lo, en realidad va a mirar solamente esta zona, y esto no lo puede ver de la señal, ¿no? Porque bueno, digamos, lo vio antes para sacar otra FFT, pero ahora ya lo perdió, porque guarda nada más que esta zona. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, toma esto y asume que desde, digamos, este pedacito, desde acá, todo esto, hasta acá, eh, se, se repite idénticamente hacia allá y hacia allá. Entonces, el problema es que cuando lo repite, acá y acá se van a producir discontinuidad. Entonces, va a producir esto. Cuando yo agarre y diga, bueno, ¿cuál es la transformada de todo esto? Que es lo que calcula el FFT, esta discontinuidad me van a producir esta forma. Bueno, ¿qué hace la función ventana? Justamente, en esta parte, si yo multiplico esta zona por esto, acá en los extremos, me lo va a atenuar mucho. Entonces, como decíamos recién, si yo miro esto en el tiempo, no es esto, pero para mis fines me sirve. Porque cuando yo saque la transformada, fíjense que ya no es la forma perfecta que veíamos acá, pero es una forma que se aproxima mucho más. Ya empiezo a mirar estas de acá. Si se fijan, acá está el efecto todavía de la fuga, mucho más chico por el efecto de la ventana, ¿no? Pero ya puedo mirar estas dos que son las que me interesan, ¿no? Bueno, o sea que esto sería un poco la relación entre lo que sería sin ventana y con ventana, ¿no? Que, como dijimos, no es que vuelva a esto, pero para lo que necesito me sirve, ¿no? Bueno, y este otro ejemplito, acá tengo más distancia, por ahí no es tan crítico el tema de la ventana, pero para mostrar que de vuelta, la ventana, hay una diferencia si realmente la señal es periódica en el registro de tiempo con respecto a cuando no es periódica yo le pongo una ventana, ¿no? Voy a tener siempre una deformación, pero bueno, en este caso por ahí no es tan crítico, ¿no? Porque está más lejos. Bueno, entonces algunas funciones de ventana, no la vamos a ver en detalle, pero para repasar un poco las formas, donde se usarían. Tenemos, bueno, es la ventana Hanning, que es una ventana de uso general, para señales, por ejemplo, senoidales, digamos, periódicas. Bueno, una de las ventajas que tiene, bueno, un detalle es que digamos, si yo no aplicara ventana, en realidad eso sería lo que me daría la mejor resolución en frecuencia, ¿no? Porque tiene un pico bien marcado, si uno lo mira desde el punto de vista de ver la componente, ¿no? Siempre cuando yo le aplico una ventana me afecta la resolución en frecuencia por la forma de la ventana, pero bueno, me mejora este tema, ¿no? Entonces, bueno, la ventana de Hanning por ahí es digamos, conserva bastante la resolución en frecuencia.
siempre fíjense, bueno, yo acá en el tiempo tengo una forma de este tipo, y ya vamos a ver un par de ejemplitos más reales, y la forma en la frecuencia es una cosa así, ¿no? Es bastante, digamos, eh, fina acá, ¿no? Entonces tiene buena exactitud en amplitud. El problema es que, como dijimos hace un rato, en el espacio entre un bin y otro, yo puedo tener, mi señal puede tener componentes en frecuencia, y dijimos que dependiendo de dónde esté más cerca, me lo va a llevar a un bin o al otro. Ahora, cuando lo lleva con la amplitud que tenía la ventana en ese lugar. Entonces, supongamos que mi componente original caía acá, ¿no? Entonces, y que el registro de tiempo va, perdón, el 1 sobre el registro del tiempo, o sea, la resolución va de acá hacia acá. Acá tengo un bin, acá tengo el otro, y acá no puedo mostrar nada. Entonces, lo que va a hacer la ventana es levantar la señal, pero afectándola por la amplitud que tiene los dB que está teniendo la ventana en ese lugar. Como esta ventana cae bastante de golpe, dependiendo de dónde estés, si en el peor caso que caiga a la mitad, entre los dos bines, la propia ventana me va a atenuar la señal 1,5 dB. Entonces después me la va a mostrar como está acá. Por ejemplo, en este caso, bueno, si estuviera un poquito más acá, más hacia la izquierda, me la va a mostrar en la posición esta roja. Me va a mostrar la forma de la ventana, pero fíjense que ya no va a tener la amplitud original, sino que me la va a estar afectando la ventana con el valor que tenía en ese lugar. Entonces se dice que, bueno, que esta ventana, el tema que tiene al caer tan de golpe, es que puede tener un error hasta 1,5 dB. Bueno, una cosa para comprobar esto podría ser, si no tiene duda, es bastante sencillo simular directamente un Octave o en MATLAB para ver un detalle, ¿no? Bueno, una ventana que también es de uso general y trata de mejorar el problema de amplitud de esta es la flat top. De vuelta la flat top bueno, ya vamos a ver ahora, cuando hablo de flat top hablo de forma en la frecuencia, ¿no? Que la forma está plana arriba. La flat top, al ser bastante plana, así entre un registro de tiempo, perdón, entre un bin y otro, recién acá empieza a bajar más y no alcanza a meterle mucho error. Si hay una señal por acá, el máximo error que le introduce es 0,1 dB con respecto a la Halley. Entonces, bueno, mejora la exactitud en amplitud, pero a costa de perder un poco de... Como vemos que acá tienen menos capacidad de diferenciar una frecuencia de otra, tienen menor, digamos, con respecto a resolución teórica de 1 sobre el registro de tiempo, el efecto de la ventana es disminuir esa resolución. Bueno, esta por ahí sería también una que se usa mucho, por ejemplo, en distorsión armónica. Digamos, un ejemplo donde no necesito mucha resolución. Bueno, yo aplicaría esta porque es mejor la exactitud en amplitud, ¿no? Bueno, después tenemos la uniforme, esta es más para señales que son autoventana. Por ejemplo, pseudo ruido aleatorio, señales que son ráfagas, senoidales, impulsos, ese tipo de señales autoventana. Bueno, y ya vamos a ver que el analizador dinámico de señales también se suele usar como una especie de BNA, nada más que en vez de aplicar un barrido, aplica ruido pseudo aleatorio. Entonces se lo puede aplicar un filtro, por ejemplo, y ver cómo es la respuesta en frecuencia de ese filtro. Llamado el ruido pseudo aleatorio, es una señal autoventana. Entonces, para ese tipo de mediciones, por ejemplo, se usaría una ventana uniforme. Bueno, y acá tenemos, yo puse algunas
algunas funciones que serían autoventana, impulso, estos los chirps, digamos, que son barridos en frecuencia, senoidales así, de ráfagas senoidales o de ruido, digamos, todo lo que comienza y termina siempre, hay que tener en cuenta cuánto es el registro de tiempo, pero que comenzaría y termina con poca energía, ¿no? Bueno, después otra también un poco más especial es la exponencial, esa es para señales que arrancan, a ver, que arrancan con digamos que yo tengo que atenuarlas en los extremos porque no se llega a atenuar del todo, pero que tienen una forma que si yo le aplicara, por ejemplo, una Hanning, realmente lo que decíamos recién, le afectaría el espectro de la señal que yo quiero medir. Por ejemplo, en esta señal, este sería el espectro que realmente tiene, y si yo le pongo a la ventana me está modificando totalmente el espectro, ¿no? Entonces ahí se aplicaría una ventana de este tipo. Sería para transitorios, porque dijimos los transitorios, en este caso eran autoventanas, pero si el transitorio no se llega a atenuar en la ventana de tiempo, ahí tengo que aplicar una ventana. Bueno, si es una exponencial así que se atenúa, si yo le pongo una Hanning, por ejemplo, estoy destruyendo, digamos, el espectro. Entonces, para eso existe esta ventana. Esta ventana tiene una forma así, como la que está acá, exponencial decreciente, entonces el efecto que tiene, a diferencia de la Hanning, por ejemplo, es que al principio no me le afecta la señal, pero acá, que es donde yo quiero aplastarla, digamos, porque no se llega a atenuar bien, realmente la hace cero, ¿no? Entonces la atenúa básicamente de este lado y de este lado no. Y este sería un ejemplo para comparar esto y esto, cuando sería, en este caso es autoventana, ¿no? Porque arranca, acá en realidad acá no arrancaría así de este valor, sino de cero, hace el pico y acá se amortigua. En cambio acá arranca de cero, pero no termina en cero. Por eso le tengo que poner esa ventana. Bueno, otras ventanas, por ejemplo, la force window, esta directamente, esta se usa, por ejemplo, cuando se mide respuesta en redes mecánicas, donde yo aplico un estímulo en un momento, y acá me puede quedar un ruido, digamos, que proviene, no sé, de una vibración que quede residual mecánica, yo lo quiero aplastar bien acá, entonces, bueno, ahí le pondría una force window, digo, para que quede nada más que esta forma. Digamos, toda esta forma, como dijimos, se aplican en el tiempo, digamos, se multiplican en el tiempo. Y eso va a tener un efecto en la frecuencia, ¿no? Bueno, y otra, por ejemplo, sería la Kaiser-Bessel, esta es más una modificación, digamos, lo que sería la Hanning. Se usaría, por ejemplo, señales armónicos en amplitudes muy distintas, tiene también muy buena selectividad en frecuencia. Pero bueno, por ahí las más generales que vemos son la Hanning, la exponencial, bueno, la uniforme, la flato. Bueno, la exponencial esta ya es más para un caso más especial, y la force window, ¿no? Después hay otros tipos también. Bueno, y acá en esta diapositiva que siguen es más para que las miren y digamos, siguen por ahí, ya las deben haber visto, pero que se habitúen más a cómo son las formas, tanto en el tiempo como en la frecuencia, que eso por ahí cuesta, en algunos casos por ahí uno la identifica más en el tiempo o en la frecuencia, ¿no? Entonces, dependiendo de qué le interese a uno, a veces, qué sé yo, la rectangular, por ejemplo, no se la imagina más en el tiempo, ¿no? Y la frecuencia va a tener una determinada forma. O la flato, por ejemplo, uno la mira acá la flato y no se da mucha cuenta que es flato, más allá de que la flato se caracteriza porque tiene estos lóbulos negativos, ¿no? Pero la flato uno se la imaginaría más en la frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, estas diapositivas que están acá son un poco para mostrar las formas, ¿no? Acá tenemos en el tiempo, por ejemplo, una comparación de la flato con la Kaiser, la Hanning y la rectangular. Estamos en el tiempo. Acá esto es un poco para que lo tengan como información, algunos parámetros de cada ventana, ¿no? Cuánto dura, las amplitudes, el ancho de 3 dB,
la cantidad de lóbulos, el ripple que tiene, las amplitudes relativas que me daría cada una, para que se den una idea. Después que tenemos otra tablita, estas son un poco, digamos, hay algunas que no las vemos en detalle. Acá tenemos la rectangular también, siempre, bueno, y acá tenemos en el tiempo y en la frecuencia, como se vería, ¿no? Bueno, una triangular, tenemos acá la Hanning. Fíjense la Hanning que es así, y acá tiene más es más puntiaguda. La Hamming, que es un poco distinta, y bueno, después hay otras más especiales, ¿no? Y después, bueno, estas son más simulaciones. Acá tienen de vuelta la rectangular, por ejemplo, que es esta. Después en verde acá la Hanning, y en violeta acá la Flatto. Fíjense, la Flatto siempre, si uno la mira en el tiempo, tiene estos lóbulos hacia abajo. Y acá se traduciría un poco, cuanto más ancha es acá, por dualidad, digamos, en la frecuencia me queda más angosta. Entonces la rectangular en realidad, como dijimos hace un rato, sería la que tiene la mayor resolución en frecuencia, pero bueno, tiene el tema de que, digamos, o la uniforme, digamos, tiene la mayor resolución en frecuencia, pero tiene, como ven acá, mucha fuga, ¿no? Después le seguiría, si vamos hacia adentro acá, le sigue la verde, está la Hanning, que sería la que está intermedia acá. Ven que tiene la fuga hasta que baja así. Que baja por... digamos, esta sería la rectangular, esta sería la Hanning, y la que está más adentro acá, que es la Flattop, sería la que se ve plana acá. Fíjense que bueno, baja hasta por acá, más o menos, está un poquito más abajo que la Hanning. Pero si uno lo piensa como flato, en realidad el comportamiento es en la frecuencia, ¿no? Acá tiene el efecto más que nada en el tiempo, si uno la tiene que identificar, ¿no? Bueno, acá de vuelta, para seguir comparando, tienen más simulaciones, la rectangular, como es la transforma de Fourier, la Flatto, de vuelta, que tienen las partes estas negativas. Acá, bueno, acá no se nota tanto, pero es más plana acá que esta, ven que es bien aguda. Bueno, dijimos, la rectangular es la que tiene la mejor resolución en frecuencia, pero tiene mucha fuga, ven que tiene la mayor fuga de todas, ¿no? Después tenemos la Hanning, que es más un término medio, tiene mejor resolución en frecuencia que esta, pero apenas me corro un poquito, ya me baja mucho, me mete mucho error. Y bueno, esta sería la Blackman-Harris, que es un poco una versión modificada de esta, ¿no? Esta por ahí, en cuanto a fuga, es bastante buena. Sería una opción también. Bueno, entonces eso sería un repasito de las ventanas, por qué hacen falta las ventanas, qué hacen las ventanas, y cómo... Bueno, estas son las más comunes que tienen los analizadores, así que tener un criterio un poco de cómo las elegiría, ¿no? Y bueno, tener presente cómo son las formas, ¿no? Bueno, otra cosa importante, esto ya es un poquito más un detalle más de cómo se optimizaría la implementación, es el tema del ancho de banda, que tengo en un analizador dinámico. Básicamente, como dijimos, digamos, no se espera llenar un nuevo registro de tiempo para sacar la FFT. Lo deseable, por ahí, lo ideal sería poder, en cada muestra, digamos, cuando adquiero cada nueva muestra, poder hacer una FFT nueva, ¿no? Esa sería como la máxima velocidad que yo podría tener. Pero en realidad, bueno, eso sería muy exigente. Digamos, yo le estaría exigiendo al FFT que se ejecute en un periodo de muestreo. Entonces, para no detener la adquisición mientras está haciendo el FFT, lo que se suele hacer es usar al menos dos buffers. Uno que es donde se está guardando
el nuevo registro de tiempo, y el otro que tiene que ser estable para que, digamos, se base en ese la FFT, que saque la foto de la señal de ahí. Ahora, el tema es que el registro de tiempo, como vimos, varía según el span que seleccionemos. Entonces, intuitivamente uno diría, bueno, si aumento el span, me va a disminuir el registro, digamos, la duración del registro de tiempo, y va a ser más exigente, como que el tiempo que va a estar estable ese buffer para que funcione el FFT va a ser menor, porque ya se va a llenar el otro, y ya tengo que conmutar, ¿no? Entonces, bueno, acá vemos cómo funcionaría. Bueno, acá es como que volvería a ser el 1, o bueno, podría llegar a tener 3, ¿no es cierto? Un poco más complicado. Pero bueno, supongamos que sean 2, la FFT1 se haría sobre este, mientras voy llenando este, y la segunda, digamos, la siguiente FFT se haría sobre este, mientras se llena de vuelta, por ejemplo, el 1, ¿no? Y perdón. Entonces, bueno, acá se volvería a ejecutar el FFT mientras se llena el 2 y así. Entonces, a medida que aumento el span, es como que este tiempo se me va cortando. Entonces, va a llegar un punto donde, si yo aumentara tanto el span, que esto se haga más corto que el tiempo que demora el FFT, yo tendría que frenar la adquisición por un tiempo hasta que se termine de ejecutar. Ahí estaría funcionando no en tiempo, digamos, en tiempo no real. Entonces, podría darse el caso en que, bueno, yo acá pierda información, ¿no? Para poder terminar de ejecutar la FFT. Como que comparativamente, la FFT ya demora más tiempo de lo que demora en llenarse el registro de tiempo. Entonces, tengo que esperar un poco. Bueno, una cosa que puedo hacer para salir de eso es ir tomando como solapamiento, digamos, no esperar a cargar un nuevo registro de tiempo, sino, esto sería para esta situación, ¿no? Acá, bueno, como que no tengo otra, ¿no? Pero para esto, para, digamos, seguir aumentando la velocidad, acá vemos que en este caso, que yo estoy funcionando en tiempo real, en realidad tengo un tiempo acá durante el que no estoy actualizando la FFT. Entonces, para mejorar eso, lo que se hace es trabajar sobre, digamos, un registro de tiempo que en realidad tiene muestras anteriores. Digamos, yo cuando termino acá, saco una nueva foto, y esa foto como yo todavía no terminé de completar un registro de tiempo total, tomo un pedacito de este que estaba antes y le agrego lo que alcancé a, a guardar nuevo, ¿no? Entonces, de esa manera es como que optimizo la velocidad del instrumento, ¿no? Eso se llama, bueno, procesamiento solapado. Bueno, la desventaja por ahí es que en realidad no voy a tener una nueva FFT completa, sino que me va a servir más para ver tendencias, que es una aplicación muy importante, ¿no? Cuando uno usa el instrumento se da cuenta que las señales que cambian muy rápido realmente tienen una ventaja, ¿no? De actualizar bien rápido el espectro, más allá de que sea exacto. Uno no se va a poner a medir cada FFT, sino que busca una tendencia, qué sé yo, si me aparece una componente en frecuencia, o si se me está corriendo la señal, digamos, cómo es el espectro en general. A veces se hace incluso máscaras y se ve si en algún momento superó un valor, entonces ahí no me interesa tanto medir barrido por barrido, sino ver en general cuál fue la tendencia de la señal, ¿no? Bueno, acá tenemos un poco dibujado entonces eso que decíamos recién, que sí. Cuando yo estoy trabajando en tiempo real, tengo este espacio ocioso, entonces para aprovecharlo, cada vez que, digamos, es como que acá me lo estaría regulando, está regulando la actualización directamente el tiempo que demore el FFT. Cuando termine, siempre va a levantar algo y va a seguir, se va a ejecutar de vuelta.
Ahora, esto que levanta va a ser esta parte nueva mezclada con esta parte que en realidad es la misma que yo tenía acá en el registro. Digamos, son datos viejos, digamos, ¿no? Bueno, y acá vemos un poco cómo cambian los tiempos, y bueno, vemos que dependiendo de cuánto solapo, en realidad tengo un error en el espectro que estoy mostrando mayor, ¿no? Acá estoy solapando más y acá solapando menos. Bueno, y para un determinado tiempo de adquisición de datos, en general voy a tener mayor error, ¿no es cierto? Pero bueno, esto no lo vamos a ver muy en detalle. La idea es entender bueno, cómo se hace y que me permite mejorar. Bueno, acá ya estamos viendo algunas características generales del instrumento, ¿no? Más allá de lo que veíamos hace un rato, que eran cosas más especificaciones, ¿no? Bueno, otra cosa que suelen traer, promediado. Básicamente bueno, el promediado me ayuda a disminuir el ruido en general. Eh, pero bueno, una cosa importante es que hay dos tipos de promediado. Uno es el promediado de potencia y el otro el promediado lineal. El promediado de potencia se hace sobre la señal, digamos, sobre el espectro de frecuencia de la señal. Digamos, se promedia el espectro. Entonces eso tiene el efecto de que suaviza, digamos, el espectro, pero no mejora. Digamos, si yo tengo un nivel de ruido, sigue estando ese nivel de ruido, ese piso de ruido. En cambio, el promedio lineal hace un promedio en el tiempo. La dificultad que tiene es que ahí necesita ya una señal de disparo, síncrona con la parte periódica de la señal, pero la ventaja que tiene es que realmente baja el piso de ruido en la frecuencia, ¿no? Entonces acá tenemos unos ejemplitos. Acá tenemos el de potencia. Si uno se fija, bueno, acá tenemos, son todas siempre pantallas en la frecuencia, y lo que vemos que, bueno, si acá yo tenía algo con mucho ruido, se mejora, ¿no? Lo mismo acá, si tenía ruido montado, me lo va a promediar, ¿no? Es más simple esto. Ahora este es el que tiene la mayor ventaja, digamos, porque se hace en el tiempo. Por eso acá muestro el tiempo y la frecuencia. Entonces, acá vemos un ejemplo donde tengo una señal que está muy ruidosa, y el espectro me va a dar prácticamente un piso de ruido, ahí con ruido montado también, ¿no? Ahora, si yo le aplico promediado lineal, si vemos la señal en el tiempo, vemos que ya está más limpia en el tiempo, pero la mayor ventaja es que en la frecuencia, si uno ve, acá digamos, me bajó el nivel de ruido, y aparecen las componentes que acá yo no las podía ver. Entonces, bueno, por ahí este sería el más promediado, que tiene más ventajas, ¿no? Porque realmente me permite ver cosas que no las podía ver, ¿no? Acá simplemente lo que me permite, bueno, es tener una señal más estable, ¿no? Limpiar la señal. Y esta, bueno, suele funcionar, digamos, después de, bueno, tanto este como este, después de varios barridos, ¿no? Bueno, esos serían entonces los dos tipos de promediado que tendría. Bueno, y acá, un poco para ver algunas aplicaciones. Tenemos un conjunto de mediciones. Las mediciones de estos instrumentos las podemos, digamos, agrupar en lo que son mediciones del dominio de la frecuencia y mediciones del dominio del tiempo. Las que son en el tiempo en realidad no se hacen, uno no debería esperar que sea algo parecido a un osciloscopio, porque este instrumento no está hecho para mostrar formas de onda. De hecho, el muestreo, como vieron, está muy optimizado para que sea suficiente para ver el espectro, pero en osciloscopio generalmente hay más sobremuestreo para mostrar bien la forma, ¿no? Entonces uno generalmente
si bien en muchos casos uno puede ver la onda en el tiempo, en estos instrumentos, suele ser mucho peor, mucho más, digamos, se aleja mucho la forma con respecto a lo que me mostraría un osciloscopio, ni hablar si tengo una ventana, digamos. Pero hay mediciones en el tiempo que se hacen, digamos, tomando la antitransformada. Digamos, este instrumento siempre hace la transformada. Si yo quiero ver algo en el tiempo, directamente hace la antitransformada de eso. Y me sirve para hacer algunas mediciones que están buenas, pero no, en general no es que reemplace un osciloscopio, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver dos o tres que son interesantes. Bueno, en lo que son mediciones en frecuencia, y por ahí es el objetivo principal de este instrumento. Una sería caracterización de osciladores. Acá lo que me suele interesar en particular es las distorsiones, por ejemplo, la distorsión armónica o la distorsión por intermodulación, como sería, por ejemplo, la medición de los amplificadores. Y generalmente se usa escala logarítmica en estos porque los productos de distorsión, como vemos acá, si usamos escala lineal no se suelen ver casi, entonces, bueno, para comprimir las señales muy grandes y ampliarlas muy chicas se usa escala logarítmica. Bueno, acá vemos un caso de distorsión armónica y acá veríamos, por ejemplo, una intermodulación con 50 Hz. Me queda como si fuera una M, ¿no? Bueno, otra cosa que está buena hoy en día es lo que son los mapas espectrales. Estos algunos instrumentos me los muestran así como en 3 dimensiones. Acá vería digamos, el tiempo en este eje, y acá, bueno, acá tengo frecuencia, y en este eje tendría las amplitudes. Entonces, este es un ejemplito, por ejemplo, de un generador de barrido, donde voy viendo en el tiempo cómo se va moviendo el generador, y lo más importante que también puedo ver acá, cómo se van moviendo las componentes de distorsión. Entonces, en función de dónde esté el generador, por ahí en algún momento me aparece una componente de distorsión y en otro momento no está, o cambian las relaciones. Entonces esa es la utilidad que tendría, ¿no? Y hoy en día muchos también muestran algo como esto. Este es, por ejemplo, una captura de un instrumento que tenemos ahí en la universidad, donde tenemos la señal así en tiempo real, acá abajo, donde va mostrando, bueno, en distintos colores según digamos, si se está produciendo permanentemente la repetición de la señal. Digamos, en rojo está lo que más se repite, y después el azul lo que se produjo pocas veces. Y después tenemos esto, que sería como el espectro visto de arriba, donde codifica así con colores, y uno puede ver el historial de la señal. Acá tenemos otros ejemplos. Digamos, es muy útil esta función hoy en día, en señales más complejas. Por ejemplo, acá, estas son con bueno, esta no es exactamente el mismo instrumento, acá necesitamos ancho de banda. Una señal LTE, por ejemplo. Una señal LTE, digamos, una señal bastante compleja, que va variando mucho en el tiempo y en la frecuencia, ¿no? Entonces, uno ahí identifica distintos canales multiplexados en el tiempo y en la frecuencia. Bueno, y puede ir viendo, esto sería en el tiempo, cómo va variando la señal, y en el ancho de banda de modulación, dónde se va ubicando cada canal, ¿no? Entonces ahí es fundamental, porque si uno lo ve así en tiempo real, no se da casi cuenta de en qué momento está cada cosa, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de señales para Internet de las Cosas, por ejemplo, LoRa, que es un protocolo bastante popular, que trabaja con, se llaman chirps, en los barridos, y ahí codifica la información en los barridos, ¿no? En la pendiente de esos barridos y en la duración. Entonces también lo podemos ver a los barridos así, o haciéndole un procesamiento que se basa en la derivada de esto, ver la información. Acá, por ejemplo, podemos identificar la zona donde está el preámbulo,
la zona donde están los datos, y podemos tener una idea de esos datos en función de los lugares donde está cada... Esto básicamente sería como sacar la derivada de esto, y depende del tiempo que se produce, va a ser la posición. Bueno, entonces, y estos serían todos los que son, puedo filtrar todos los que son en sentido, los up chips, digamos que serían en este sentido, y los que son los down chips, que son los que van en el otro sentido, ¿no? Que bueno, básicamente va a ser esta zona. Y bueno, para monitoreo del espectro también, por ejemplo, algo como lo que está acá, ¿no? O sea que es bastante... Acá también, si yo lo veo instantáneo, por ahí no me dice mucho, pero si lo veo al historial, ya puedo identificar bien dónde está cada canal, qué ancho de banda está ocupando, si son ráfagas o es permanente. Ya puedo diferenciar más una M, un FM. Señales de radar, las señales de radar suelen pasar así, cruzando todo el espectro en función del tiempo, hacer un barrido así muy grande. Entonces es bastante útil esta función. Bueno, otra aplicación que tienen, que dijimos, es similar a lo que hace el VNA, medición de redes. Para eso funciona de esta manera, digamos, yo tengo una fuente, se la aplico al dispositivo que quiero, y acá el instrumento tiene una entrada que me monitorea la fuente, y otra entrada que me levanta la respuesta del elemento, ¿no? Entonces, bueno, funciona parecido a un VNA, pero bueno, suele tener menos alcance, frecuencia que un VNA. Y una cosa importante es la señal que usa de excitación. En lugar de hacer un barrido, el barrido del problema es que por el mismo tiempo que le llevaría a hacerlo, estaría desperdiciando velocidad de procesamiento del FFT, ¿no? Entonces, como que el barrido me estaría limitando el tiempo de medición. Entonces, lo que se usa en este caso es ruido. Entonces está permanentemente aplicando contenido en todas las frecuencias, ¿no? Entonces puedo aprovechar bien la velocidad. Le aplica energía simultáneamente a cada bit, ¿no? Bueno, los dos tipos de ruido que se usan: ruido pseudo aleatorio, que lo genera digitalmente el mismo instrumento, sirve para medición de redes lineales, y para redes alineales se usa ruido aleatorio verdadero, que es de una fuente analógica, por ejemplo, ruido térmico, ruido de disparo. Bueno, entonces para redes lineales se usa como excitación ruido pseudo aleatorio, y el ruido pseudo aleatorio, como lo genera el propio instrumento, yo puedo saber cuánto el pseudo aleatorio en algún momento se repite, entonces puedo ajustarlo para que se comporte como autoventana dentro del registro de tiempo, y lo puedo sincronizar. Entonces no produce drenaje y yo puedo usar una ventana uniforme. Bueno, la medición es más rápida que con ruido aleatorio verdadero, pero bueno, me sirve para redes lineales. Ese es el tema. Ahora, para redes alineales, bueno, y este sería un poco el comportamiento. En vez de hacer un barrido, aplica todo. Para redes alineales, se usa ruido aleatorio verdadero, o sea, ruido analógico. Bueno, digamos, yo tampoco tengo bien el detalle de la teoría de esto, pero el tema por ahí es que cuando son redes alineales, a mí me interesa ver productos, a mí lo que me interesa en ese tipo de mediciones es medir distorsión armónica por intermodulación, porque bueno, justamente son redes alineales. El ruido pseudo aleatorio, el tema es que como en realidad me produce un espectro que son componentes espectrales, por ser periódico, me puede causar problemas por el hecho de que los productos de distorsión pueden caer justo donde se generó la componente espectral y confundirse con eso. En cambio,
el ruido aleatorio verdadero me produce un estímulo así, digamos, continuo. Entonces yo puedo promediar eso básicamente lo que puedo hacer es diferenciar lo que apliqué de lo que me genera la red. En cambio, cuando es pseudo aleatorio, como de por sí es periódico, me puede traer problemas para medir este producto de distorsión. Entonces, bueno, para las alineales tengo que usar ruido aleatorio verdadero. Bueno, y ahí el tema es que, bueno, también el filtrado no, digamos, no son señales autoventana en ese caso, ¿no? Bueno, y eso también refleja el hecho de que en una red lineal la respuesta en frecuencia no es una propiedad solamente de la malla, sino que depende también del estímulo. No es lo mismo poner pseudo aleatorio que aleatorio verdadero. Bueno, otra cosa que puedo medir es no solo las relaciones de amplitud, sino de fase. Y bueno, ahí hay un detallecito que cuando yo mido una malla, yo ya tengo una fase de referencia que es la que yo generé. En cambio, cuando mido espectro solamente y quiero medir la fase, tengo que tener un punto de disparo. Entonces ahí ya tengo que definir un punto de disparo que es desde donde yo voy a medir los valores de fase. Bueno, también para caracterizar filtros con otra medición en frecuencia, lo puedo usar. Se usa, como son redes lineales, se usa ruido pseudo aleatorio, inventado uniforme. También puedo medir, por ejemplo, un filtro pasabanda acá, la curva de módulo, la curva de fase, que esto también lo podría hacer con un VNA. La ventaja que tendría es la velocidad de medición, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy ajustando algo del filtro y quiero ver cómo responde, o en un ensayo, una línea de producción, sería más rápido hacerlo con un analizador dinámico. Bueno, otra función útil es la función de coherencia. Básicamente es una curva dimensional, está entre 0 y 1, y lo que bueno, me sirve para mallas lineales, que es donde, digamos, lo importante es que en ese caso el instrumento está generando su propia señal. Entonces la función de coherencia básicamente lo que me dice es de lo que produjo el elemento, digamos, de lo que levanto acá, cuánto se debe a lo que yo realmente generé. Por eso lo tengo que generar yo, digamos, no puede ser con un ruido aleatorio verdadero, ¿no? ¿Para qué hace eso? Para diferenciar la respuesta a lo que yo generé de respuestas que se pueden deber a alguna perturbación. Por ejemplo, esto. O sea, acá, por ejemplo, si yo tuve una perturbación de 2 kHz, yo hago el barrido como siempre, y aparte tiro la curva de coherencia espectral. Coherencia, fíjense que va entre 1 y 0. Donde se baja a 0 quiere decir que es una respuesta que no se debe a un estímulo que yo genere, que viene de una perturbación. Entonces me sirve para ver si esto realmente es propio del filtro o es algo que entró por fuera, ¿no? Me serviría para eso. Bueno, y para terminar, vamos a ver así rápidamente, un par de ejemplos de mediciones en el tiempo. Como dijimos, yo podría ver la pantalla en el tiempo, como si, digamos, tratando de ver lo que vería en un osciloscopio, pero generalmente este instrumento no está hecho para conservar la integridad de la señal, muestrea, digamos, a una tasa bastante más baja que el osciloscopio, entonces, bueno, no está hecho para eso, ¿no? Pero bueno, podría haber, no hay que esperar que me muestre algo parecido al osciloscopio. De hecho, lo que va a hacer es la transformada de Fourier, y bueno, si yo le pido en el tiempo, va a ser la antitransformada de eso. Bueno, algunas mediciones que sí están buenas, digamos, en el tiempo,
que lo vamos a ver también en general, serían, por ejemplo, la correlación. La correlación, como sabemos, mide la similitud entre dos señales, por ejemplo. Entonces, lo que voy haciendo es multiplicando una señal por la otra, sumo esos productos y bueno, cuanto más se parezcan, va a ser mayor la correlación. En el caso que yo haga la correlación entre una señal con respecto a esa misma señal con un cierto desfasaje, eso, bueno, es la autocorrelación, y lo que va a pasar es que si una señal periódica, cuanto yo más la desfase, me va a empezar a bajar la autocorrelación, hasta el punto donde yo ya complete un ciclo, ¿no? O sea, cuando esta, por ejemplo, llegara acá, esta llegara hasta ahí, que se vuelven, digamos, a superponer y me subiría de vuelta la curva de autocorrelación. ¿Por qué se hace esto con el analizador de Fourier? Porque yo lo puedo sacar bastante fácil con la antitransformante. O sea, no es que uno se pone a calcular la autocorrelación en el tiempo, sino que esta función se saca antitransformando. Entonces, digamos, ya tengo la transformada y la puedo aprovechar para sacar estas cosas, ¿no? Bueno, entonces, yo puedo para cualquier señal sacar lo que se llama la función de autocorrelación, que es tirar una curva de cómo sería la autocorrelación en función del desfasaje. Eso se saca directamente con la antitransformada del espectro por el espectro conjugado. Digamos, esto sería conceptualmente, y esto es como lo hace el instrumento, ¿no? Bueno, ¿para qué me serviría, por ejemplo? Por ejemplo, para limpiar señales que vienen con ruido. El ruido aleatorio, no el pseudo aleatorio, sino el aleatorio puro, por ejemplo, solamente autocorrelaciona para un desfasaje de 0. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una señal muy ruidosa, puedo separarlo, bueno, esto sería ruido, ¿no? Ruido aleatorio, vemos que solamente en 0 segundos autocorrelaciona, y por fuera de eso no. Entonces yo tengo una señal muy ruidosa, podría, haciendo autocorrelación, todo lo que es ruido como que me lo comprime en 0 segundos. Y la señal, por ejemplo, para señales como la senoidal, las señales periódicas tienen una autocorrelación que también es periódica con el mismo periodo. Entonces me conserva esa información. Por ejemplo, para una senoidal, bueno, por supuesto va a arrancar en un máximo, que es cuando tengo desfasaje 0, pero el periodo va a ser el mismo. Y por ejemplo, para una cuadrada me daría una triangular, porque, digamos, por cómo es la correlación, ¿no es cierto? Así que cuanto más se solapa, va subiendo, y después se van va teniendo menos solapamiento, empieza a bajar. Pero bueno, esto me serviría básicamente, digamos, limpiar señales, ¿no? Si bien, bueno, tengo que tener en cuenta que no me va a conservar necesariamente la forma, pero yo podría, para medir periodos, ese tipo de cosas, limpiar la señal. Que tendría un efecto medio parecido al promedio lineal, pero la ventaja es que no necesita sincronismo en este caso. Pero bueno, como dijimos, no conserva la forma de onda, sino que permite identificar que hay una señal ahí. Bueno, entonces acá tenemos, por ejemplo, para una señal senoidal que está metida en el ruido. Como vemos, todo lo que es ruido me termina correlacionando nada más que en 0, y acá puedo ver que realmente hay una señal y podría medir el periodo, por ejemplo, ¿no? Bueno, y otra función podría ser la correlación cruzada. Esto se hace más en análisis de mallas, por ejemplo, para estas mediciones, entonces, que tengo que tener dos señales, esta respecto a esta. También ahí podría sacar, para reducir ruido cuando hago análisis de malla, puedo correlacionar la salida con el estímulo. Entonces ahí también podría limpiar la salida con respecto al ruido. Esa directamente se saca la antitransformada del espectro de la correlación cruzada.
Estas serían todas mediciones en el tiempo, que de vuelta, no es que yo mida en el tiempo, sino que hago la antitransformada. Son todas cosas que ya me vienen, digamos, con la transformada que hice, ¿no? La puedo aprovechar. Entonces tenemos la correlación, la autocorrelación y la correlación cruzada. Y bueno, para finalizar, otra cosa que también podría medir, esto es, bueno, yo no lo he medido mucho, lo que serían histogramas, que también lo puedo sacar a partir de la transformada, y básicamente me muestra en una señal qué distribución de amplitudes hay en general. Entonces tengo la densidad de probabilidad, que es para cada valor, y que sería algo como esto, o esto, y la de la acumulada, que es la probabilidad que ocurra a un nivel igual o menor, va sumando todas o va acumulando, como dice el nombre, todas las funciones de densidad de probabilidad. Sería algo como esto. Esto es más para lo que es, por ejemplo, ruido, ¿no? Para determinar, caracterizar señal como de ruido, sistema electromagnético, etc. Bueno, entonces ahí tendríamos algunos ejemplitos de lo que son mediciones, algunas mediciones de frecuencia, que por ahí son las más comunes, y osciladores, mapas espectrales, variación de señales, para esto se usa mucho, digamos. Bueno, para caracterizar redes, parecido a lo del VNA, pero con bastante mayor velocidad. Y bueno, la coherencia espectral, eso para determinar si hay interferencias en la medición. Y en el tiempo, de vuelta, no apuntando a reemplazar osciloscopios, sino a ver algunas cosas más específicas que ya me vienen incluidas, digamos, con la transformada que tengo, ¿no? Bueno, bueno, ahí la documentación, básicamente, nos basamos en esta nota ¿cómo es? De Kisa y lo que era HP, la 243. Después este libro está bueno, este libro tiene mucho más lo que vemos acá, pero está bueno porque abarca todo lo que es análisis espectral, de barrido, NA, Fourier, digamos, tiene varias cosas en un solo libro. Y después para lo que es ventanas, acá tienen algunas referencias, y bueno, esto sería más para un práctico, a partir de los distintos osciloscopios, cómo implementan esto, que es un poquito... Esos serían más osciloscopios que tienen la función de Fourier, ¿no? Pero bueno, básicamente nos basamos en estas dos, la 243 de Kissay y el libro de Witte. Bueno, esto sería entonces lo que es anislador dinámico. No sé si quieren hacer una consulta, si hay algo. Bueno, digamos, hay muchas cosas que ya habrán visto en otras materias, un poco acá se va más a cuál es la aplicación en este caso. Bueno, entonces, no sé si no hay ninguna duda, ya quedamos poco. Mañana tienen de TDR con Denis. Sí, profe. El 3 de TDR y refleximetría. OTDR, sí. TDR y OTDR. Bárbaro. Y después, que la semana que viene tienen algo de, ¿cómo es? De compatibilidad, Manuel. No le dijo nada. No nos dijo nada. Ah, Bueno, yo no bien. recuerdo. Bueno, bueno, nosotros la semana que viene de teórico no tenemos, pero bueno, cualquier cosa quedamos. Yo, bueno, ya ahora creo que dejé habilitada la sección de esta unidad. Voy a subir una versión de este año, pero es prácticamente lo mismo. Y bueno, sobre eso sería el parcial entonces del otro lunes, que es el 28. A ver, sí, el lunes que viene es feriado, y la última semana sería el 28. Ya voy a ver si mando un mail ahí como para